El día de hoy yo he titulado a la enseñanza Oremos. Oremos. Yo iba a hacer hoy una introducción para la nueva serie de La Jugada, porque el pastor Ben hoy predicó el sermón 1 de La Jugada, de la serie. Y saben, yo siempre voy, nosotros en español siempre vamos atrás una semana del sermón que él predica. Entonces yo hoy tenía tema libre y yo estaba pensando, empecé a leer por no sé cuánta vez, enésima vez, el libro de Proverbios. Yo trato casi siempre todos los meses de volver a leer el libro de Proverbios, la sabiduría del rey Salomón. Entonces el día 1 leo el libro de Proverbio 1, el día 2 leo el Proverbio 2 y así. Y por años lo he hecho, pero este año dije no lo voy a leer, me lo voy a estudiar. Entonces empecé a estudiar el libro de Proverbios y resulta que el libro de Proverbios me dio una gran introducción para La Jugada, para la serie que empezamos la otra semana. Y yo estaba emocionado con mi predica. Y ayer me meto a mi garaje y mi esposa estaba arreglando la casa. Y entonces yo le digo, amor, me voy a tardar como 2 horas aquí, no me molestes, yo voy a estar trabajando en la predica. No, ella no molesta, no intervenga, por favor. Digo, no intervengas en mi garaje. Y cuando, con los eventos que todos sabemos que han pasado en Venezuela, yo me siento ahí y empiezo a ver por todos lados, inclusive en los chats de nosotros en la iglesia, algunos de ustedes pidiendo oración y orando. Y creo que fue la primera vez que algunos de ustedes, o varios, pidieron oración u oraron. Qué interesante que en los momentos más cruciales, más difíciles, más importantes, ahí es cuando venimos y ¡ay, Señor, haz algo! Nosotros llevamos 5 años orando a las 6 de la mañana en nuestro canal de oración de Thousand Hills. 5 años. Y yo creo que los 5 años, de hecho la oración empezó con una pareja de Venezuela, con Daniel y Marilyn, que algunos de ustedes conocen. Y empezamos orando por Venezuela. La pregunta es, ¿por qué solo oramos en los momentos difíciles? ¿Por qué hoy estamos tan alegres cuando vimos que algo que anhelábamos pasó? ¿Por qué no deberíamos estar igual de alegres aunque no hubiera pasado? ¿Por qué no seguimos pidiendo con la misma fe aunque no hubiera pasado? ¿Por qué solo venimos delante de Dios en el momento de crisis, en el momento de dificultad? Y Él siempre va a estar ahí. Dios siempre, Dios no va a decir, ahorita sí viene a pedir. No, yo estaba aquí, ahorita no venga. No, Dios no es como nosotros los papás terrenales. Dios siempre está listo para recibirnos con sus brazos de amor. Y mientras yo miraba eso, ayer en mi computador, en mi teléfono, había una cantidad de ruidos que tuve que ponerlo así boca abajo y apagarlo. Y me di cuenta que la razón número 1, que muchos de nosotros no oímos la voz de Dios, es porque no oramos. ¿Y sabe por qué no oímos la voz de Dios? Porque hay mucho ruido. Hay un ruido violento allá afuera. Yo no sé cuántas versiones hay hoy de lo que pasó en Venezuela. 1000. Pero hay ruido y ruido y ruido. Y algunos de ustedes ven más las redes que su Biblia. Y eso es problema suyo, no mío. Yo no puedo decir qué hace usted en su casa. Pero cuando usted oye más las redes que oír la voz de Dios, o voy a decir de otra manera, cuando usted oye demasiadas redes, no puede oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios no tiene nada que ver con el ruido que hay en el mundo. Hay personas que no pueden escuchar realmente lo que necesitan escuchar de Dios, porque se concentran más en creerle a TikTok, a X, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a la vecina, al vecino, y de Dios nada. Y eso es un error, hermanos. Porque en el momento de la dificultad, ahí sí vas a buscar la red de Dios. Ahí sí te vas a conectar. Ay, Señor, ayúdame. Pero si siempre he estado aquí, dice Dios. Somos necios, hermanos. Nos metemos en unos líos, y hablo por mí. No conozco a ninguno de ustedes. Me meto en unos líos por andar siguiendo ruidos en vez de andar siguiendo qué dice Dios, qué dice su palabra para mi vida como hijo, como pastor, como esposo, como padre, como amigo. ¿Qué dice Dios? Pero si tú quieres ser un modelo de esposo o esposa a la manera de Instagram, vale,
Pero cuando estés reventado, reventada, ¿a quién vas a recurrir? ¿A Instagram o a quién? A Dios. ¿Qué tal si este año apagamos el ruido, dejamos un poquito al lado tanta bulla que hay allá afuera y nos concentramos en aprender a escuchar la voz de Dios? Para que nos revele su voluntad, para que nos muestre el camino por donde hay que andar, para que nos dé su sabiduría, y entonces de escucharlo seamos lo suficientemente obedientes para caminar en esa voluntad. Yo dije ahorita que qué bueno empezar el año viniendo a la casa de Dios. ¿Sí o no? Qué bueno es empezar el año aprendiendo de la palabra de Dios. El momento de alabanza hoy estuvo. Yo le tuve que hacer una seña a mi esposa así, como que ya. Porque si no, ella con Camila se quedan ahí todo el día. Y está bien, tal vez un día suceda. Pero yo creo que hoy tenía una palabra de Dios para esta iglesia. Y que era necesario ese momento de adoración precioso. Pero qué lindo venir a la casa de Dios y aprender. Entonces a partir de la semana entrante les voy a dar un boletín a la entrada con notas, para que tomen notas de lo que el pastor dice. Porque si les pregunto hoy, nadie alce la mano. ¿Cuál fue el título de la enseñanza de la semana pasada? ¿Cuál fue el versículo base que yo utilicé? No lo digas, no hay premio. Para no avergonzar a nadie, alcen la mano todos los que no se acuerdan. Álcenla, frescos, esto no es para avergonzar a nadie. Si venimos a la casa de Dios a escuchar, o vienes ay, tan rico el saludito ese, tin, 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 y las donitas y el café allí a la salida. Si vienes a la casa de Dios a socializar y no te llevas una palabra en tu corazón, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Que la palabra de Dios solo se hace viva en nosotros cuando hace rema, cuando se incrusta, cuando se graba en nuestro corazón. Entonces, mi tema de hoy, oremos. Voy a desarrollar 5 puntos, a ver si el tiempo me lo permite. Y al final vamos a hacer una oración especial por Venezuela, ¿les parece? Pero algunos de ustedes no oran, ¿sabe por qué? Porque no saben por qué orar. O sea, ¿por qué los cristianos oramos? ¿Por qué nosotros debemos pedirle a Dios si Él ya sabe todo? ¿Para qué le pedimos? Si Dios ya sabe lo que necesito, aún antes que yo abra mi boca, ¿para qué le pido si Él ya sabe? ¿No había pensado usted eso alguna vez? Entonces encontré 5 razones por las que debemos orar. De paso, no puedes recibir sabiduría de parte de Dios si no lees su palabra y si no oras. Porque la sabiduría de Dios es su palabra. Y si no oras con Dios, ¿por qué? Porque orar con Dios es comunicarse con Dios. Es un diálogo entre tú y Él, tu padre y tú como hijo. Ay, pero es que yo no veo a Dios, pero te escucha. Ay, pero es que Dios a veces no sabe lo que yo hago. Los ojos de Jehová están encima de sus hijos. Dios es todopoderoso, todo presente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué debemos orar? El otro día alguien lo puse a orar y no me acuerdo quién fue. Bueno, me ha pasado varias veces. Digo, hey, Julanito o Julanita, no me acuerdo. Alguien, ora. ¿Cómo oro, pastor? ¿Sabes tú cómo orar? Tan inquietos hoy, ¿no? Empezamos bien el año, esto está bueno. Entonces aprendimos modelos, ¿no? Seguimos patrones, seguimos ejemplos. Pensamos que la oración está exclusivamente dedicada para los pastores, para una gente que tiene un nivel, un estatus o tiene más rosca con Dios o más vara, como le digan en su país. Y entonces que ore el pastor. No, la Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo se rasgó y fuimos hechos todos nación santa, sacerdotes, y que tenemos entrada libre al trono de la gracia, que podemos hablar con Dios directamente. Ya no necesitamos la intercesión de un sacerdote como en el Antiguo Testamento. Él es el sacerdote, Jesús es nuestro intercesor. Él es el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y tenemos comunicación con Él, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Entonces aprendimos modelos de oración. Y repetimos modelos de oración. A veces oramos y pensamos que entre más duro oremos, más rápido Dios va a contestar.
Señor, yo te pido en el nombre de Jehová, Rey de los ejércitos. Y pensamos que eso va a espelucar a Dios. O hay otros que se quedan pegados. Tú sabes cuando uno va patinando y se le zafa la cadena, se queda pegado. Y dice, Señor, yo te pido, Señor, que tú eres el Señor, que tú, Señor, me bendigas, Señor, porque, Señor, yo sé que tú, Señor, tienes un plan de bendición para mí, Señor, porque, Señor, y se quedan en Señor. Y entonces uno como que en la oración, dale, di algo. No, Señor, 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 tú que eres el Señor de mi vida, Señor. Yo me imagino Camila que venga y me diga, papi, tú que eres mi papi, papi, yo te pido, papi, que tú, papi, que eres mi papi, me pidas, papi, me des, papi. O hay otros que son más espíritus circunstafláuticos. Aleluya, santo. Vive Jehová de los ejércitos. Racasera paraya, yo te pido. La gente dice, ¿qué pasó ese man? ¿Por qué ora así? ¿Saben la oración de Jesús? De esta forma oraréis: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí no dice, aleluya, ay Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es hablar con Dios en tu lenguaje, en tu idioma, en tu sitio, en tu lugar de oración, en tu cama, en tu lugar secreto, en tu tiempo callado, y escucharlo. Tú puedes hablar con Dios en cualquier lugar, Él está en todas partes. La primera razón por la cual debemos orar es porque es un mandamiento de Dios. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. ¿Qué significa eso? En todo tiempo. O sea, tú puedes ir en el carro, puedes ir orando. Llegas a la oficina, entras al baño, oras en el baño. Estás en tu trabajo, haces una pausa, oras un minuto. Hasta el año pasado yo hice Uber por algunos días. Hacía Uber. Me impactaba mucho en el parqueo del aeropuerto, donde se parquean los carros de Uber. A las 6 de la tarde, a 100 grados en verano, los musulmanes sacaban su alfombrita, se quitaban sus zapatos y empezaban en sus ritos de oración a Alá, que es su Dios, delante de todo el mundo, en un parqueo público, en un acto de humillación y sometimiento. ¿Cómo un hijo de Dios no va a orar? ¿Cómo tú y yo, que proclamamos que tenemos al Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra, cómo no vamos a orar, hermanos? Y el poder que hay en la oración, no, en la respuesta de Dios a tu oración hay poder. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos, y pedimos y no sabemos pedir. Entonces la primera razón que oramos es porque es un mandamiento. Jesús mismo oró. En Lucas 5:16 dice la Biblia, pero con frecuencia, Él, ¿cada cuánto? Con frecuencia. Y Jesús era el Hijo de Dios. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. La oración de Jesús cuando va a morir en la cruz: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Uy, qué preciosa oración, hermano. ¿Y qué tiene eso de cliché religioso, de palabras buscadas así? Nada. Nos educaron mal. Pensamos que el que más palabras diga, más duro hable y más palabras rebuscadas utilice, más Dios lo va a oír. Mentira. Dios oye a cada uno de sus hijos. Dios no es un Dios lejano. Los que nos alejamos somos tú y yo. Imagínate que esta es tu casa y esta es tu calle. Y tú estás parado aquí como papá o mamá y tu hijo está allá donde está Diego. Si tú le dices, Diego, contéstame, brother. Diego, ¿qué pasó? ¿Qué él oyó? Mi voz. Ahora, si Diego sale y se aleja de la presencia, si yo fuera el papá de Diego, es Toto, no soy yo, pero un ejemplo. Si Diego se aleja de la presencia y se va por esa puerta por ahí, para allá, y está en el lobby, yo digo, Diego, tengo algo que necesito que hagas. Diego.
Bueno, eso nos pasa a ti y a mí. Que nos alejamos de la presencia de Dios. No oramos, no leemos, no escribimos, no nos congregamos, no compartimos con otra gente de fe que nos anime, que nos añada, que nos agregue. Entonces Dios habla y tú estás tan lejos que no oyes. Y luego dice, ay, tan raro, el pastor dice que Dios le habla, a mí nunca me habla. Pues estás allá en Belén con los pastores buscando estrellitas y esperando a los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que de paso yo creo que eran hispanos, llegaron tarde. Qué terrible llegar tarde, perdón. Publicidad política no pagada. Jesús oraba con frecuencia. ¿Por qué si Dios... ¿Por qué si Dios sabe todo, necesitamos orar? Porque Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere que nosotros dependamos completamente de Él. Orar es acercarse al corazón de Dios. Si yo cojo el teléfono, suponga que no hay caller ID. Yo viví en la época de los celulares sin caller ID. Y yo llamo y contesta a mi esposa. Yo le digo, hola. Ella me va a decir, hola amor. ¿Por qué me va a decir hola amor si ni siquiera le he dicho mi nombre, no tiene caller ID? Porque ella identificó mi voz. ¿Y por qué identifica mi voz? Porque pasa tiempo conmigo, porque compartimos, porque hablamos, porque discutimos. Es lo mismo con Dios. Tienes que lanzarte a orar. Y no solo hablarle a Dios, sino hacer una pausa y escuchar. Dios habla a nuestro ser, a nuestro espíritu. La intimidad con Dios, además, se cultiva en la oración. Yo creo que hay tanta bendición en la oración que por eso nos cuesta orar. Porque Satanás nos quiere allá. Mire, Satanás no va a llegar a su casa con tenedor, cachos y cola. Es más, no es así. Él te va a poner una cascarita suavecita y tú y yo nos resbalamos y caemos rapidito. Y una de las estrategias de Satanás en esta temporada, en esta época, en esta generación, es el ruido y mantenernos ocupados. Yo me fui al hospital ahora 2 días. Algunos de ustedes estuvieron orando por mí, por mi corazón. Y no era nada con el corazón. Menos mal. Resulta que tengo, aquí donde estoy como que si me hubiera tomado 3 cervecitas, borracho, porque tengo vértigo. Por eso hice poner la silla ahí, por si me da el mareo me tengo que sentar. Pero me fui al hospital y me empezaron las evaluaciones porque yo tengo pulso muy bajo. Mi pulso en la noche es 38, 40. Entonces, cuando llegó el rescue a mi casa, los manes ven el pulso en 36 y dicen, tiene su pulso muy bajito. Y yo digo, no, ese es mi pulso. No, pero está bajito. Y yo no. Bueno, anyway, me llevaron al hospital y ese fue el reporte del rescue a emergencia. Tiene el pulso bajito, tiene la presión así. Entonces me empezaron a investigar por el corazón. Me hicieron electrocardiograma, ecograma, ecocardiograma, sonograma y todos los gramas que hay para el corazón me lo hicieron. El test de sangre, el test de esfuerzo, todo, y todo bien. Pero al final termino con mareo de oído, vértigo. Eso lo supe después cuando llegué a la casa, no en el hospital. Y una de las cosas que a mí más me cuesta es estarme quieto. Si oye como ella dice, o sea, yo no puedo tomar, yo tomarme un día de reposo. Y resulta que llama una señora que no es muy cercana a nosotros, es más amiga de mi esposa que mía. Y dice, ay, voy para allá a visitarlos y a llevarles algo de comida. Y yo dije, ay, ay, ay. Y ella es como medio profeta. O sea, las personas que le dicen a uno algo y le entra uno por aquí y no sabe que es de Dios. Y yo dije por dentro, ¿a qué vendrá? Ella llevó la comida, se paró ahí, empezó a hablarme. Y de la nada está orando y dice, voy a orar por ustedes. Y empieza a orar y dice, pastor, yo lo veo en un escritorio, escribiendo en una libreta y haciendo cuentas de lo que necesita. Y Dios le dice que salga de la carpa. ¿Y cómo ella sabe que yo escribo en una libreta? Y yo aún soy tan incrédulo que casi le pregunto, ¿de qué color es la libreta? Pero a veces tengo que hacer una pausa
para que el ruido no me distraiga y buscar la presencia de Dios, buscar momentos de oración. ¿Sabe cuántas veces yo me he metido en problemas? Porque pienso mucho y entonces busco 10 soluciones y oigo ruido y busco. Y Google dice, y ChatGPT, y Gemini, y Pilot, y todas las inteligencias artificiales. Y esto, más la amiga del trabajo, más el amigo del trabajo. Y entonces busco una solución y me meto por ahí y ¡boom! Me doy un coscorrón, un cocotazo y quedo más reventado. Ay, Señor. Y Dios me dice, pues que nunca me preguntaste a mí. Nunca oraste. Empezaste a orar cuando ya iba reventado en el camino. ¿Por qué no orar antes de emprender el camino? Entonces oramos porque es un mandamiento. Oramos porque la oración nos acerca a Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios siempre está ahí. Y Santiago está diciendo, acercaos a Dios. ¿Cómo uno se acerca a Dios? Orando. Orando. Señor, tú estás aquí. Tú nos escuchas. Moisés en Éxodo 33:11 dice que estaba cara a cara con Dios. Tercera razón por qué orar. Porque Dios oye y responde. Fue el versículo, uno de los que utilicé, lo dije ahorita. Él nos oye y así como nos oye, nos contesta. Es más, se lo voy a leer otra vez porque algunos de ustedes no la cogieron. Dice así. Que lo hice. Y esta es la confianza que tenemos delante de él. 1 Juan 5, del 13 al 15. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Entonces, si no pides dentro de la voluntad de Dios, no se vista que no va, porque Dios no oye esa oración. Si pedimos dentro de su voluntad, tenemos esta confianza que Él nos oye. ¿Y cómo saber la voluntad de Dios? El camino de la santificación, lo hablé la semana pasada. Y si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces oramos porque es un mandamiento, porque es la forma de acercarnos a Dios. Porque Dios oye y responde. Jeremías 33:3. Mire lo que dice la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hay un secreto aquí, hermanos. O sea que el que no oye las cosas que no sabe, que Dios le quiere decir, puede ser porque no clama. Porque aquí está diciendo, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es un clamor? Una petición, un request, una solicitud. Señor, háblame. Necesito dirección, necesito guianza, necesito provisión, necesito instrucción. ¿Qué hago? Eso es un clamor. Esa es una oración. Acabo de orar. Y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, inaccesibles, que tú no conoces. ¿Quieres saber lo desconocido? Clama a Dios y Él te responderá. Pero tienes que parar, dejar el acelere de este mundo, dejar de escuchar el ruido. Dios oye y responde. Ahora, las respuestas de Dios son perfectas, pero no siempre son en el momento y en el tiempo que nosotros queremos. No siempre son inmediatas. Entonces, oramos porque es un mandamiento, porque nos acerca a Dios, porque Él oye y escucha. Y cuarto, porque la oración nos da paz y dirección. La oración da paz, hermanos. Dice la Biblia en Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada. Ahí dice no se inquieten. La otra versión dice no se angustien, no se aflijan. Esta dice no se preocupen por nada. La otra dice por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto?
pero no le dan un medio diagnóstico ahí mismo. ¡Ay! ¡No me voy a morir! ¡Ay! Me van a echar del trabajo. ¡Ay! Va a caer la migra. Imagínate que abran la puerta y digo, la migra, la migra. Andamos preocupados todo el tiempo, hermano. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, están solo en tu mente. Hay dos realidades, la que tienes de frente y la que tienes en tu mente. Y tenemos la capacidad de creerle más a la que tenemos en la mente, la cual no tenemos evidencia, que a la que tenemos enfrente. Y aquí dice el apóstol en Filipenses, no se preocupen por nada, más bien, o sea, en vez de preocuparse, más bien, en vez de hacer esto, en todo ocasión, con oración, ¿con qué? Oración. Pero te viene una mala noticia. ¡Ay, ay, ay, ay! Empieza la quejabanza. El temor te invade. En vez de decir, Señor, tu palabra dice que por nada esté angustiado, que no me aflija. Y aquí vengo delante tuyo a orarte, a pedirte, a clamarte por esta situación que me quiere agobiar. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y aquí viene o sea, esto es como un gatillo disparador, un evento y un reward, una recompensa. El gatillo es el momento de afligirse. El hábito es orar con acción de gracias. Y la recompensa dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que viene la migra, se fregó, Señor, viene la migra. Tápale los ojos a los desgraciados, desvíalos del camino. A mí no, hazme invisible. Y pasas y nadie te ve. Ay, no tengo para el abogado. Ora que el Dios del cielo, que es dueño de todo lo que hay, del oro y la plata y todo, en vez de, ay, ¿cómo voy a pagar? Señor, ¿de dónde voy a sacar? Señor, no sé cómo voy a hacer esto, pero tú, te agradezco, Señor, porque yo sé que tú eres el dueño de todo, el oro y la plata, y tú vas a proveer para mi necesidad. Esa es tu promesa. Y entonces la paz de Dios, se te olvida las circunstancias. Nosotros no podemos vivir por las circunstancias, tenemos que vivir por sus promesas, por su palabra. ¿Qué promesa violenta? Por nada se aflija, sino con oración y acción de gracias presenten su petición delante de Dios. Promesa y la paz de Dios. Eso es una nota, no una nota de música. Cuando yo digo nota en colombiano es como que chévere. Uno estar en un problema y estar en paz. Me acordé del cuento del señor que se fue a la farmacia y tenía diarrea. Y por error le dieron una pasta para los nervios. Y cuando la esposa le dice, ¿cómo sigues, mijo? Dice, no, aquí todo untado pero fresco. Esa es mi versión callejera de este versículo. La paz de Dios que sobre la migra está en la puerta, pero yo estoy fresco. Pero hay que orar, porque ahí dice que en oración y con acción de gracias. Ese versículo cambia la ansiedad por confianza. Fíjese qué trueque nos hace el Señor, qué business, qué intercambio. Te cambio tu ansiedad y a cambio te doy paz, te doy confianza. Eso es una bendición, ¿o no? Y guarda nuestro corazón y nuestra mente. Y quinta y última razón por la cual debemos orar, porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo en momentos difíciles. Jesús no hacía nada si primero no oraba. Dice Lucas 22:42, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. O sea, un tiro de piedra es de aquí a la pared, cuando le llegue a usted la piedra. Y poniéndose de rodillas, Jesús poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Apartándose, poniéndose de rodillas, Jesús oraba. ¿Cómo no vamos a orar nosotros si Él es nuestro ejemplo? Si Él es nuestro líder, si Él es nuestro maestro,
Si a Él es a quien seguimos, a Él es a quien predicamos. ¿Sabe una cosa? Me di cuenta a través de los años que la oración no muchas veces cambia las circunstancias, pero sí nos protege, cambia nuestro corazón, cambia la forma como enfrentamos las circunstancias. La oración cambia el corazón del ser humano frente a las circunstancias difíciles. La oración, ponernos en confianza con Dios, nos trae paz en medio de la tormenta, nos trae sosiego. Algunos de ustedes me están oyendo y dicen: ay, sí, eso es muy bonito para usted, pero usted no sabe lo que me está pasando a mí. No, yo no sé lo que le está pasando a usted, pero yo sí sé qué dice la Biblia. Y cualquier cosa que te esté pasando, sea lo que sea, ponlo delante de Dios, en oración y acción de gracias. Presenta esa petición delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón. ¿Y sabe qué? Una iglesia que ora es una iglesia fortalecida. Una iglesia que ora es una iglesia que haya unidad espiritual. Y me puse a mirar cuántas veces la iglesia del primer siglo oró. Cuando los apóstoles estaban reunidos para escoger al reemplazo de Judas, el que se ahorcó, ellos lo iban a escoger. Y dice que entonces, en Hechos 1:12, dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí. Anote si no se sabe los nombres de los discípulos. ¿Listos? Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, otro, no el traidor, hijo de Santiago. Hijo de Jacobo, de Santiago, Jacobo, Santiago, es lo mismo. Ellos pusieron otra versión allí. Verso 14. Ellos 11 reunidos allí para escoger al que habría de reemplazar a Judas, el traidor, el que se ahorcó. Verso 14. Todos, diga conmigo, todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes eran ellos? La iglesia del primer siglo, los apóstoles. Cuando Pedro y Juan quedaron libres, estaban presos, quedaron libres. Esto está en Hechos, solo se los voy a decir, Hechos 4:23 al 31. Dice: al quedar libres Pedro y Juan, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, ellos habían sido presos por predicar el nombre de Jesús. A los suyos, al quedar libres Pedro y Juan, volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Verso 24. Cuando lo oyeron ellos, los discípulos, alzaron unánime la voz en oración a Dios. La iglesia del primer siglo alzaron la voz en oración unánime a Dios y dijeron: soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo. Y ahí cita el Salmo 32 algo. Se escuadró esto. Pero quiero resaltar algo que acabo de leer. Pedro y Juan salen presos. Llegaron donde los otros discípulos y le contaron todo lo que había pasado. Y los demás discípulos, esta versión no relata: ay, no, esos sacerdotes y esos romanos son terribles y te hicieron todo eso y tú no dijiste nada. Eso hubiéramos hecho tú y yo. Cuando alguien sale de la cárcel, un vecino, un amigo, un familiar tuyo, y llega a la casa y dice: qué injusto que te metieron a la cárcel y no reclamaste y no pediste, y nos enrollamos en el bochinche. Ellos dijeron, cuando lo oyeron, alzaron unánimes una oración a Dios.
¿Qué tal si alzamos unánimes una oración por Venezuela? ¿Qué tal si en vez de... Y sí, vale comentarse qué hicieron, cómo los helicópteros, los vidrios se rompieron, mi tía, todo eso se vale, podemos comentar. Pero qué tal si unánimes como los apóstoles alzamos un clamor al cielo y pedimos por nuestra hermana nación Venezuela, por ustedes. ¿Cuántos de ustedes hay aquí venezolanos? ¿Cuántos tienen familia allá que llevan tiempos separados, que algunos de ustedes no tienen esperanza ni de ir ni ellos de venir? ¿Qué tal si levantamos un clamor al cielo juntos como iglesia y le pedimos a Dios por una transición suave, una transición digna? ¿Qué tal si le clamamos a Dios por una libertad que llevamos años clamándole? Pero ¿qué tal si hoy como iglesia, como hicieron los apóstoles del primer siglo, juntos le clamaron a Dios? Hermanos, cuando una iglesia se une a orar, el cielo se abre y Dios manda su poder sobre la tierra. Cuando sus hijos se unen en unidad espiritual a clamarle a Dios, Dios se mueve. El brazo omnipotente de la soberanía de Dios opera en beneficio de sus hijos. Y ahora todos tenemos una solución para Venezuela, hermanos. La solución está en Dios. La solución está en que el pueblo venezolano rinda su corazón a Cristo. Los gobernantes que han de tomar control del país rindan sus corazones a Cristo. ¿Qué tal si oramos que Dios ponga hombres y mujeres de gobierno que teman a Dios, hombres y mujeres a Dios que sean hijos suyos, que se paren firmes por esa nación, que clamen juntos, que antes de tomar decisiones, de lanzar nuevas leyes, de tomar pasos en el futuro de este país, le clamen a Dios? ¿Qué tal si nos unimos todos? Dice la Biblia que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Qué tal si clamamos por la iglesia de Jesucristo en Venezuela? Para que haya un avivamiento, para que el pueblo venezolano entienda que lo que Venezuela necesita es a Cristo. Necesita es a Cristo. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por este país que irónicamente, por la desgracia de uno, hoy nos permite celebrar que fue removido el impío, que fue removido el tirano? Parece una película, es real. Estamos en los Estados Unidos de Norteamérica, el país más potente de toda la faz de la tierra, con el mejor ejército en toda la historia de los tiempos, el único capaz de hacer lo que hizo. ¿Qué tal si dejamos de buscar versiones alternas? No, pero es que pasó, ¿qué pasó ni qué pasó? La realidad es una: el tipo está preso y Venezuela va camino a la libertad. Y yo no soy político. Mi partido político es cristianismo. Tenemos un Dios en el cielo que quiere tu bienestar, el de tu familia y el de tu país. De modo que vamos a unirnos hoy por Venezuela. Y el ayuno que vamos a empezar el 11 lo vamos a dedicar, lo vamos a poner en el trono de Dios, para que Dios les guíe a ustedes. Porque el ayuno no es un sacrificio para que Dios haga algo en favor tuyo. El ayuno es donde ponemos a un lado nuestros deseos carnales y levantamos nuestro ser espiritual delante de Dios para que nos guíe y nos muestre qué hay, qué necesita limpiar, y entonces poder obrar a través de nosotros y tomar buenas decisiones como hijos o como venezolanos. Porque algunos de ustedes se van a enfrentar a situaciones de decisión con esta transición. ¿Qué tal si buscamos todo la voluntad de Dios? Y les animo. Amén. Ve por acá, ora por la bandera. Ok, es la única que teníamos. Yo no me estoy fijando en las estrellas, Pedro. Esto lo puso un hombre. Esto lo puso un hombre. Dios sabe que estamos orando simbólicamente por la bandera de Venezuela. Quítele la estrella en su corazón y ya está. Son 7, mire, no hay problema con eso. Vamos a orar por Venezuela. Todo un símbolo. Yo no voy a orar por un papel, por una tela. Yo voy a orar por una nación. Tómense ahí de la mano y vamos a orar. Quiero orar con la palabra de Dios en el Salmo 126, con lo que inicié. Oración por la restauración. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Venezuela, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa
y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Oramos, tómense de la mano. Padre, me uno al comentario de Pedro y lo recibo con honor, Señor, con gracia. No oramos por una octava estrella, no oramos por una bandera, oramos por Venezuela, Señor. Oramos por nuestros hermanos venezolanos, por los que están allá, Señor, en angustia, en incertidumbre, en escasez, en temor. Oramos por provisión, oramos por protección. Oramos por guianza, Señor, para todas las familias que tenemos allá en Venezuela. Cualquiera de ustedes que tiene un miembro de familia en Venezuela, oramos por ellos, nos unimos a su clamor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre el pueblo venezolano, que tu iglesia se levante. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y te pedimos que en estos momentos difíciles tu gracia sobreabunde sobre Venezuela, Señor. Oramos por ese país de costa a costa, Señor, del oriente al occidente, de los llanos al monte, Señor, en todo lugar de Venezuela, Señor. Dice tu palabra que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, Señor. Ha sido removido el impío. Te pedimos, Señor, que el pueblo venezolano se levante en sujeción a tu voluntad, Señor. Que haya paz en medio de la tormenta, que haya provisión, que haya descanso, Señor. Que haya guianza, que haya dirección, que haya humildad, Señor, para poder alzar los ojos al cielo y clamarte, Señor. Clamarte, Señor. Oramos por una transición pacífica, Señor. Oramos por una instauración de un nuevo gobierno de libertad, de democracia, de paz, de prosperidad, de avance, Señor. Queremos verlo con nuestros ojos, Señor. Queremos ver esta nación ser restaurada, ser levantada, Señor. Oro por cada uno de los que está aquí que es venezolano. Oro por los corazones de mis hermanos aquí que están preocupados, que les está palpitando el corazón por la incertidumbre. Si aún el temor los quiere agobiar, te tengo una noticia: el verdadero amor, que es Jesús, echa fuera el temor. Abre tu corazón a Cristo, descansa en Él, presenta tu angustia, tu ansiedad, tu necesidad, como leímos, delante de Dios en oración y acción de gracias, y Él te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Oramos por este país, oramos por las tropas de este país. Te damos gracias por ponernos en un país como este. Oramos por nuestro presidente, oramos por protección para él, Señor, independientemente del partido. Oramos por el presidente de este país, por protección, Señor, por guianza, por dirección, por su gabinete, por los que lo rodean, hombres de Dios temerosos, pero firmes, Señor, firmes en la toma de decisiones. Oramos por libertad para los Estados Unidos. Oramos por un espíritu de inmoralidad que ha querido cubrir esta nación, que sea removido en el nombre de Jesús. Oramos por un espíritu de anarquía, Señor, que ha querido venir a gobernar este país. Oramos por una democracia en libertad, Señor. Y te pedimos, Dios del cielo, te pedimos, Señor, que veamos un avivamiento. Clamamos como iglesia juntos, clamamos por un avivamiento de tu amor en Venezuela, Señor. Lo clamamos, lo pedimos, lo reclamamos. Queremos ver con nuestros ojos el amor de Cristo inundando toda región de ese país, Señor, levantando al caído, proveyendo al pobre, sanando al enfermo, Señor, restaurando familias, trayendo hijos pródigos de regreso a la casa. Eso queremos ver en Venezuela, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor.